Esta es la serie de Liderazgo 3.0, la trilogía compuesta de la siguiente manera: el player, el team player y el coach. Estamos desarrollando entonces el primer componente, el player, y específicamente su segundo módulo, que es el player y los principios de vida. Para desarrollar esta clase entonces está César Gómez y Hugo Melvin Aldana. Qué alegría estar con usted, doctor, y profesor César. Lo mismo, es un placer compartir con ustedes. Creo que este módulo promete muchísimo porque hablamos de los principios de vida de todo player. ¿Qué podemos decir de este módulo? El player es todo ser humano que quiere triunfar en la vida. Todo ser humano que quiere llegar a hacer cosas importantes, desarrollar una familia, tener éxito profesional y como ser humano. Pero no se puede lograr esto si no hay principios de vida que seguir. Sí, obviamente esos principios son leyes universales que el ser humano debe aprender a conocer y aplicar, y a las cuales debe someter su vida si realmente quiere tener éxito en todo lo que emprenda. Perfecto. Vámonos entonces a la lección número 1. La Biblia como filosofía de vida del player. Absolutamente. Hay muchas filosofías: la filosofía marxista, la filosofía existencialista, la filosofía agnóstica, qué sé yo. Pero nosotros proponemos que la Biblia debe ser la base de la filosofía de vida. Perfecto. El primer punto habla de Dios y la Biblia. Aquí tenemos a Louis Pasteur. Louis Pasteur dijo algo impresionante. Dijo: la poca ciencia aleja al hombre de Dios, pero la mucha ciencia lo acerca. Así es. Y Louis Pasteur fue el científico francés que enseñó tantísimas cosas: la pasteurización, los microorganismos, la fermentación y demás. Y este hombre enseñó y comprobó que de un organismo muerto no puede generarse vida, tiene que ser algo vivo que genera la vida. Y fue un científico reconocido francés que reconoció a Dios como el centro de todas las cosas. Eso nos lleva al punto número 2, que la Biblia como la filosofía de vida. Y esto es interesante porque hay muchas personas que en este tiempo creen que la Biblia no debe o no tiene un lugar dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro mundo. Más tarde en este programa, en esta clase, vamos a hablar de 10 principios de los muchísimos que hay en la Biblia que pueden hacer que un ser humano triunfe en la vida. La Biblia debe ser entonces el punto de partida y los principios que el hombre debe observar. Y es ahí donde entonces vemos por qué la Biblia debe ser nuestra filosofía de vida. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay varias allí, ¿no? Sí, una de ellas es porque es la única que hace una radiografía fidedigna del hombre. Absolutamente. Ninguna filosofía humana nos va a decir quiénes somos nosotros, cuál es nuestro problema. Ninguna nos va a desnudar tal cual. La Biblia sí lo hace. Por eso entonces es la única que hace la radiografía y es la primera razón. Y la segunda razón es porque su autenticidad es vindicada por la arqueología. Es correcto, los descubrimientos arqueológicos últimos que el hombre ha realizado muestra que lo que la Biblia dice es verídico. Por ejemplo, aquí viene uno de los ejemplos. La Biblia habla de un tal Pilato. Bueno, pues hace algunos años se descubrió una piedra que es el único argumento que existe para demostrar la veracidad con el nombre de Pilato. Un descubrimiento arqueológico que vindica que lo que la Biblia dice es verídico. Un hombre histórico que existió, por decir algo, y muchísimas otras cosas más. De seguro. Y también el hecho de que la Biblia contiene los principios que pueden transformar al hombre. También aquí tenemos el caso de Darryl Strawberry, que ganó la Serie Mundial con los Mets y la ganó con los Yankees. Pero en el 2003 perdió todo por el tema de las drogas. Conoce a Cristo Jesús y entonces el hombre, su vida es cambiada y transformada y ahora es el pastor de una iglesia, él y su esposa. Entonces, hombre, aquí tenemos un ejemplo. Está totalmente claro. Y también otra razón es porque las personas que se conducen por los principios de la Biblia triunfan en la vida. Absolutamente. Y aquí tenemos a Chuck Colson. Así es. Colson era un asesor de Richard Nixon cuando el caso de Watergate, entonces este hombre fue a la cárcel. Estuvo 7 meses nada más, pero ahí conoce a Cristo. Y cuando sale de la cárcel no sale
a la política nuevamente, sale a ejercer un ministerio cristiano que le cambió la vida a miles de personas hasta el día que este hombre murió en el 2012. Este es un ejemplo espectacular de cómo los principios de la vida llevan a un ser humano a triunfar, y el abogado Chuck Colson de una universidad Ivy League de los Estados Unidos, de Brown University, dejó todo ese mundo de mucho dinero y se dedicó a servir al Señor. Es ahí donde nos preguntamos, ¿qué se entiende entonces por una filosofía de vida? Bueno, es la cosmovisión que desarrolla o tiene un ser humano en cuanto a cómo va a vivir su vida. Para muchos, tener éxito es llegar a tener muchas posesiones. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué se entiende entonces por tener éxito en la vida? Bueno, tener éxito en la vida es tener la satisfacción de que uno ha cumplido con su misión como ser humano. Su familia, sus hijos, él consigo mismo, que no existe una frustración, que se siente autorrealizado, que hizo algo útil en la vida. Se dice que el mundo es como con muchas propuestas religiosas y muchos libros importantes, y nosotros preguntamos, ¿debe la Biblia ser la base de la filosofía de la vida y por qué? Absolutamente, bueno, por los principios antes mencionados. Queda claro de que las personas que le dan a la Biblia el lugar que ésta merece al ser la palabra de Dios, entonces son personas que triunfan en la vida, que alcanzan el éxito y que viven su vida con propósito y productividad. Doctor, ¿cree usted que los argumentos dados para tener la Biblia como filosofía de vida son válidos? Absolutamente ¿Y válido. por qué razón? Bueno, simple y sencillamente por todos los ejemplos que hemos visto, vemos que funcionan, señores. Claro, sí. Entonces, allí, ¿qué argumento en contra podemos admitir? Empezando por nosotros, ¿verdad? Empezando por nosotros. Vamos a la lección número 2. Qué interesante ha estado la primera. Los principios y valores del player. ¿Qué decir ahí? No se puede vivir una vida sin valores. Y entonces, y valores espirituales. Ese es el gran error de las personas, que divorcian lo material de lo espiritual. Y hay un caso ahí tremendo que es el de Salvador Cabañas, ¿verdad? Sí. Y es el punto número 1, la Así espiritualidad del player. La espiritualidad, el ser humano se olvida de lo espiritual, solamente lo material. Entonces aquí está el caso de Cabañas, una estrella en ese momento de la América, de México, pero que pierde todo en una noche, ¿verdad? Porque básicamente hay un divorcio entre la espiritualidad y la vida profesional. Y está el ejemplo de George Best, que fue Balón de Oro, una estrella del fútbol del Manchester United, que perdió absolutamente todo por las drogas y demás. ¿Por qué? Porque divorciaron lo espiritual de lo profesional. El ser humano es un ser espiritual, y la espiritualidad entonces debe estar unida a lo profesional. Hacerlo de otra manera es un fracaso. Así es. Ahí viene el punto número 2, que cuando habla de los principios y los valores del player, entonces deja bien claro que los valores no son una opinión. Realmente el hecho de que el ser humano se someta o tenga valores y principios para vivir la vida es lo que le va a determinar si la vida le pasa la factura o no, eventualmente. Y esto nos lleva al punto número 3, la conexión entre los principios y el player. Es que existe una conexión de causa y efecto entre los principios y el player. La vida es sencillamente algo de principios, no de emociones. Porque digo, ya no quiero a este hombre, ya no quiero a esta mujer. No, esas son emociones. O yo tomo decisiones emocionales. No, uno se guía por principios. Por principios rectores. Exactamente. Y esos principios los encontramos en el libro de los libros, en la Biblia. La palabra de Dios. Y el ser humano que se rige por principios y no por emociones es una persona que está predestinada a triunfar en la vida. Seguro. El cuarto punto ahí también es que la espiritualidad como fundamento del éxito del player. Porque es importante esa espiritualidad para que tenga éxito. Ahí tenemos a Tiger Woods. ¿Qué pasó a Tiger Woods, César? Bueno, este es un hombre que tenía todo para seguir siendo exitoso. No solamente ha sido uno de los mejores golfistas en la historia, sino ha sido un hombre muy próspero, pero por falta de espiritualidad y quebrantar esos principios en el aspecto de la inmoralidad, siendo infiel en su matrimonio y otros cierto de cosa, el hombre prácticamente su reputación ha quedado en el piso y ha perdido el privilegio de poder
ser el padre, no el padre, pero de perder el privilegio de compartir con su familia. Un día hubo una colisión, un choque, nadie sabía nada, que llevaba una doble vida, y entonces ahí se descubrió la doble vida del hombre. Y se dice que este es el divorcio más caro de la historia de la humanidad, más de 800 millones de dólares, qué sé yo. Entonces, algo así escuché yo. Sí, sale a la luz todo. Exactamente, y perdió todo. ¿Por qué? Porque el éxito profesional, divorciado de la espiritualidad, no funciona. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que lo espiritual es el fundamento del éxito del ser humano en todas las áreas de la vida. Recapitulemos y reflexionemos. ¿Cuál es la diferencia entre un principio y un valor? Muy bien, ahí está claramente definido. Dice que un principio es una verdad con un valor autónomo. Entonces, y un valor es el bien al que se le da importancia o validez, ¿verdad? Entonces, para mí decir la verdad, yo le doy toda la importancia a decir la verdad. Claro. A ser leal a la esposa, yo le doy todo a ese valor. Entonces, ese es un valor. Y un principio es la verdad para mí, ¿verdad? Y entonces, claro, si yo fundamento eso en la palabra, estoy predestinado a tener éxito en la vida. Y necesita tener unidad entre ambas. La segunda pregunta es, ¿en qué sentido la espiritualidad determina el éxito o el fracaso de una persona? Bueno, el player necesita en este caso entender que debe tener una relación con su creador. Si le da valor y si reconoce a su creador, entonces le va a dar valor y lugar a los principios de la palabra de Dios en su vida, y como decía el doctor Saldívar, al hacerlo parte de los principios y valores de su vida, entonces el éxito va a ser el resultado. Y una tercera pregunta, ¿cuál es la conexión entre el principio y el player? Bueno, está allí, existe, dice, una conexión causa-efecto entre los principios y el player. Los principios se hicieron para el player y no viceversa. Así es. Claro, Dios estableció los principios para que los players, los seres humanos, nos vaya bien, no viceversa. El hombre necesita entender, hay una conexión allí simbiótica, usemos esa expresión, que está ahí, que une, que no debe dividirse. Es extraordinaria esta segunda lección, pero ¿saben qué, muchachos? Vamos a ir a la pausa y continuamos con este extraordinario tiempo de reflexión para todos ustedes. Volvemos. Liderazgo 3.0, la saga de 3 libros que te llevará a otro nivel. Cuando estamos utilizando la analogía del player, estamos utilizándola para referirnos a cualquier persona, individuo que desea despegar y desarrollar un proyecto en su vida. ¿Por qué cree usted que los desiertos son necesarios? Porque necesitamos formar el carácter. Las pruebas y las dificultades, como también los errores que un ser humano comete en su vida, desarrollan habilidades de carácter. Uno dice el 1, 2, 3 es este, pero cuando uno llega al número 2 se da cuenta que no está pasando. Y tiene que readecuar toda la estrategia. Y tiene que estar dispuesto a hacer ese trabajo, porque si se empeña en hacer las cosas de la misma manera, es probable que no lo va a lograr. El primer elemento, el primer punto es tener una autoestima saludable. Porque si yo pienso en mí mismo, nadie me quiere, soy feo y me subvaloro, pues hombre, nunca voy a realizar los sueños, ¿no? Uno de los deseos que yo tenía en mi corazón era enseñar la palabra de Dios. Entonces entendí que el primer objetivo era que tenía que educarme. ¿Cómo es eso que el éxito es 99% de fracaso? Si lo vemos a través, por ejemplo, de la ciencia, antes de descubrir la vacuna hay que fracasar muchas veces. Y nadie toca la marcha turca de Beethoven sin equivocarse antes, ¿verdad? Hay que equivocarse muchas veces. Cada componente tiene un libro. Cada libro tiene 4 capítulos. Cada libro tiene 4 videos. Cada libro puede ser estudiado en el portal de la UPL. Una saga hecha por Raúl Saldívar. Pierdes la familia, pierdes todo absolutamente. Provoca un desequilibrio emocional, un desequilibrio espiritual. Hugo Melvin Aldana Jr. Muchas veces las personas a nuestro alrededor pueden no sentirse motivadas, pero una persona apasionada logra lo que nadie logra. Y César Gómez.
no solamente depende de la visión que tiene el ser humano para hacer y desarrollar proyectos, sino que para poder hacer eso necesita de relaciones. Liderazgo 3.0 es una producción de Universidad para Líderes en cooperación con Editorial CLIE. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la presentación del módulo El Player y la filosofía de vida y nos ubicamos en la lección número 3, Principios para el Player en el libro de los Proverbios. ¿Qué decimos en este módulo? El libro de los Proverbios nos presenta cualquier cantidad de principios. Nosotros hemos seleccionado 5. El primero es el que hace el contraste entre el orgullo y la humildad, que está fundamentado en el texto que dice: tras el orgullo viene el fracaso y tras la altanería la caída. ¿Cómo definiríamos nosotros el orgullo? Bueno, ahí dice que es el sentimiento mediante el cual la persona cree que es superior a los demás. Y aquí el ejemplo es cuando llegan aquellos señores a la feria suiza a proponer los relojes de cuarzo. Los orgullosos suizos dijeron: oh, nosotros jamás hemos hecho ni lo haremos. Y dijeron: seguiremos haciéndolo como lo hemos hecho siempre. Vinieron estos señores, se fueron al Japón y la Seiko dijo: no, nosotros lo compramos. Entonces yo uso un reloj Seiko cuarzo, ¿verdad? El orgullo hizo que esta gente después doblara la cerviz. Ese es un principio extraordinario. El segundo dice que el perdón versus el rencor, basado en Proverbios capítulo 17. Muy bien, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Fundamental para tener éxito en las relaciones, porque las relaciones siempre va a demandarle al ser humano perdonar a un ser que es imperfecto igual a él. El problema de muchas personas en esta sociedad es que están contaminando su corazón, guardando sentimientos tóxicos por causa del rencor. Vivimos en un mundo donde el rencor pareciera que se da por todas partes y el odio anda por todos lugares. Y aquí pongo el ejemplo que tiene que ver conmigo. Una persona que conozco en el África que me amenaza a muerte porque no le di lo que él quiso. Y entonces, pues nada, yo cuando... A ese nivel de muerte. De muerte, sí. Y entonces trabajaba para nosotros. Y entonces, evidentemente, al llegar aquí le dije: ya no trabajas para nosotros. Pero un día Dios me quita el sueño y dice: no, mira, aunque lo que este hombre hizo no es lo correcto, tú debes pedirle perdón. Y lo hice. Y el hombre dijo: no se preocupe, está perdonado, no hay ningún problema. Eso trajo paz a mi corazón. Obviamente. Entonces, el principio es importante. Es mejor perdonar que sentir rencor. Seguro, y es un gran principio. El principio número 3, que habla del egoísmo versus el interés por los otros, de Proverbios 18:1. Dice el texto: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. Entonces ahí ponemos el ejemplo de don Jorge Pinto, que fundó el proyecto Manuelito. Que conocemos muy bien. Que conocemos nosotros muy bien, donde ahí tenemos a un hombre que se interesa por los otros seres humanos y no por sí mismo, porque vivimos en una sociedad donde yo es primero, yo es segundo y yo es tercero. Sí. Siempre yo. Y eso es impresionante. Este hombre, de verdad, fue impactante cuando yo conocí ese proyecto, de verdad, sencillamente impresionante. Sí, le está cambiando la vida a un montón de niños y obviamente está mostrando el valor que le da a la vida de estos niños. Y lo que queremos decir aquí es que ese principio de interesarse por otros, en lugar de uno ser el centro de la vida, lo va a conducir a uno mismo al éxito. Definitivo, pero vamos al siguiente principio, que es la diligencia versus la negligencia. Muy bien, y entonces ese es uno de los principios seleccionados de Proverbios, en el cual nosotros vamos a contrastar ese tipo de detalles de un diligente y un negligente. Aquí dice el texto en Proverbios 22:29: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Increíble. El texto lo explica por sí mismo. O sea, la diligencia lleva a una persona a alturas impresionantes, porque sus logros son el resultado de la seriedad que ha demostrado en los proyectos que desea desarrollar en su caminar, ¿no? El negligente lo contrario. Exacto, y aquí tenemos el caso de Jorge Zavala, que está una vez en una clase
han dejado una asignación a todo el grupo y viene él y no hace lo que el profesor pide, sino que hace 10 veces más. Se pone en el radar y el profesor se queda impresionado y le dice: cuando termines tu especialidad, búscame. Hoy es profesor en una universidad de Europa porque el hombre fue diligente y se cumple lo que dice el texto. Nunca serás un don nadie, te codearás con reyes. Sencillamente espectacular. El quinto dice el lenguaje positivo versus el lenguaje destructivo. El texto dice: en la lengua hay poder de vida y poder de muerte. Ahí está Guardiola, quien Como fuera un entrenador ejemplo. del Barcelona. A ver, ¿qué pasa con Guardiola, César? Bueno, en el 2011, si no estoy mal, cuando el Barcelona ganó todos los títulos en Europa, en la final de la Champions, que juega contra la Roma precisamente, se los lleva al vestuario y les dice: si ustedes pierden, van a seguir siendo los mejores. Si ustedes ganan, van a ser eternos. Esa es una frase famosa de este hombre que logró motivar a sus jugadores a que dieran lo mejor de sí mismo y les despertó el hambre para conquistar todos los títulos, lo cual no es una cosa sencilla. Ahora, esto es importante, Melvin, porque usualmente los seres humanos usan lenguajes negativos. Se están quejando siempre de todo. Se están hablando cosas negativas, malas. Entonces, no, aquí nosotros lo que estamos diciendo es lo contrario. En la lengua está la vida y está la muerte. Usemos la lengua para la vida. Ese es un principio. Mucha gente ve un problema en cada oportunidad. Reflexionemos. Sí. Pregunta primera: ¿cuál es la diferencia entre un hombre orgulloso y un hombre humilde? Sencillo, humildad es agachar la cabeza. Y entonces van a haber momentos en nuestra vida que vamos a tener que reconocer lo que realmente somos para poder seguir adelante. Y la siguiente pregunta, doctor Saldívar: ¿por qué es fundamental aplicar el principio del perdón? Porque lo contrario me esclaviza. El perdón me libera. Cuando yo perdono, me libero yo y libero a la otra persona. Lo contrario es vivir en esclavitud. Imagínate. La tercera es directa, César. ¿Qué haces para combatir tus conductas egoístas? Constantemente uno debe aprovechar cualquier oportunidad que nos da la vida para hacer algo por los demás, muchas veces por encima de uno mismo. Cualquier persona debe hacer esta pregunta: ¿qué le impide a usted ser La diligente? pereza. La indisciplina. La indisciplina, la falta de carácter, pero la pereza sobre todas las cosas. Porque ¿qué es diligencia? Voy a definir la diligencia. Es poner toda la energía en algo que uno hace. Energía. Entonces, claro, ¿qué es lo que impide esto? La pereza, la desidia. Quinta pregunta: ¿alguna vez le han dicho a usted una palabra de muerte? ¿Ha logrado revertirla y cómo? Nadie mejor que César Gómez para contestar esta pregunta. Bueno, a mí me profetizaron que yo iba a ser un ladrón y un narcotraficante. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Lo único que te ha robado la esperanza. Mire, ahora lo Colombiano. tenemos con un Casimir inglés. y guapo aquí, mire, calzado de una barba que la gente está impresionada. Seguro que y sí. esa profecía fue desechada totalmente, ¿no? Así es. Fue cambiada. Fue cambiada. Simplemente extraordinario. Lección número 4. Filosofía de vida para el player en el libro de Eclesiastés. La Biblia tiene el género literario de los libros de sabiduría. Proverbios es uno de ellos y Eclesiastés es otro. Hay muchísimos principios en el libro de Eclesiastés, pero igual nosotros hemos seleccionado 5 principios solamente de los muchos que hay para que las personas consideren y, hombre, cumplan sus funciones, alcancen sus sueños como players. Y en el primer principio, que nos habla acerca de la reputación versus las riquezas, usted nos cuenta una historia muy personal, doctor. Sí, señor, porque aquí el texto dice: vale más el buen nombre que el buen perfume. Pues una vez allá en el año 1980, yo era el alumno del último año del bachillerato. Y entonces, bueno, el profesor Florentino González, que nos daba historia de la cultura, termina su clase y sale. Inmediatamente que él sale, entonces hubo un relajo allí, chiflidos y gritos de padre y señor mío. El profesor Florentino González da la media vuelta y regresa y dice: todos absolutamente tienen menos 20 puntos, menos Mario y Raúl. Teníamos un nombre. Ahí se cumple, exacto, ahí se cumple. Él no nos vio. Él no sabía, él no vio nada, pero sabía que nosotros no habíamos dicho ni hecho nada, ¿verdad? Entonces, vale más el buen nombre que el buen perfume. El segundo dice: el legado versus la vida improductiva. El texto en Eclesiastés dice:
vale más el día en que uno muere que el día en que uno nace. Y usted estuvo presente bíblicamente en esa historia con el pastor Bazán allá en Salta, ¿no? Cuando este hombre muere, su hijo me dice, mire, pastor Saldívar, el día que íbamos a enterrar a mi padre, había, dice, 7 kilómetros de carros a los dos lados aplaudiendo cuando iba pasando el féretro de mi padre. Increíble. Y me acordé yo de esto. Vale más el día que uno muere, donde solo están 2, 3 parroquianos, que el día que uno nace. Cuando uno nace, 2, 3 parroquianos, cuando uno muere, 7 kilómetros de carros, Melvin. Impresionante. Ese legado. Sí, señor. Ese legado. Entonces le estamos diciendo a las personas que hay que vivir la vida para dejar un legado. Y estamos en el tiempo donde hay miles de amigos por las redes sociales, pero el día del funeral no hay nadie. No hay nadie. El siguiente, ¿cuál es, hermano César? El futuro versus el presente. Vale más terminar algo que comenzarlo, dice el libro de Eclesiastés. Y aquí en el material que las personas están estudiando hay 2 fotografías. Las 2 fotografías las tomó este servidor. Una es de mi hija en el primer grado y el otro es de mi hija graduándose de la Universidad de Chicago. Entonces, vale más terminar algo que comenzar algo. Porque en la vida hay mucha gente que comienza todo y no termina nada. Así es. Entonces, ese principio es fundamental. Todo lo que comenzamos hay que terminarlo. El cuarto, no, el cuarto, está bien. La mentoría versus la intrascendencia. El escritor de Eclesiastés señala, vale más la reprensión de los sabios que la lisonja de los necios. Hombre, Es importantísimo tener a un padre espiritual, sabiduría tener pura. a un mentor. Y aquí está la fotografía de quien fue mi padre espiritual. Las primeras veces recuerdo yo que hablaba en público, entonces don Quique me dijo, Raúl, a mi oficina. Y entonces ahí iba yo a la oficina y don Quique, mire Raúl, eso no se dice en el púlpito. Sí, don Quique, no vuelvo a decir eso. Eso vale más para mí, eso yo lo recuerdo con todo el cariño. Qué bendición decir esto. La mentoría es fundamental, lo contrario a la mentoría es ser intrascendente en la vida. Increíble. Y más en una sociedad en la que las personas se desviven simplemente por los elogios, ¿no? Pero Sí. la reprensión sabia es importante. Muchos buscan el aplauso. Exactamente. En el punto número 5 encontramos el valor de la paciencia versus la valentía. Eclesiastés dice, vale más ser paciente que valiente. Recuerden ustedes que las cárceles están llenas de gente muy valiente, de machos. Bueno, las clases están impresionantes, pero debemos continuar. Lección 5. Vámonos a la lección 5, pero antes una sola pregunta por lo menos. ¿Qué estás haciendo en la actualidad para construir tu reputación? Hay que tomar buenas decisiones, hay que dar ejemplo, porque si no, entonces lo peor que le puede suceder a un ser humano es perder su reputación. Y eso no está bien. Lección número 5, y vamos al final de este módulo. Principios de vida para el player en los dichos de Jesús. Primero seleccionamos el libro de los Proverbios, después seleccionamos Eclesiastés, ahora los dichos de Jesús. Jesús dijo muchas cosas. Entre las muchas cosas que él dijo, hemos seleccionado 5. El primero La es primera. amar a Dios sobre todas las cosas. Y así lo dijo, dice, amar a Dios sobre todas las cosas es en realidad lo que nos va a catapultar a nosotros al éxito, poner a Dios en el centro de todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No creo que por el tiempo alcancemos a cubrir todos, pero hay uno muy importante que creo que nuestros estudiantes y todas las personas que ven el programa deben entender. Me gusta el principio número 3, doctor Saldívar. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Absolutamente. El texto, y ponemos el ejemplo de Eliezer González, que ha vivido más de 40 años en el momento que estamos hablando nosotros, en matrimonio con su esposa Morelia. Y entonces estábamos haciendo un programa de televisión y le digo yo a Eliezer, califícame tu matrimonio con Morelia del 1 al 10. Y entonces viene él y me dice 12. O sea, arriba del 10. Extraordinario, ¿verdad? Entonces, ese es un principio de vida. Lo contrario al matrimonio, a romper el vínculo matrimonial, es pues una serie de consecuencias que se convierten en un lastre para el ser humano.
Doctor, y estos principios que se muestran acá son bastante conocidos. Necesitamos ir cerrando este módulo de los dichos de Jesús, haciendo la siguiente reflexión. ¿Ama usted a Dios a punto de renunciar a todo para servirle a Él, si Él lo llama? Sin lugar a dudas, absolutamente que sí. Segunda pregunta, ¿alguna vez has hecho a una persona algo que no te gustaría que te hicieran a ti? Algunas veces sin intención, debido al hecho de que no soy perfecto, pero he tenido la oportunidad de retractarme y arrepentirme. No debe ser un modus vivendi. La última pregunta, ¿cuál es la verdadera razón por la que le das a Dios? ¿Cuál es la verdadera razón por la que una persona le da a Dios? ¿Alguna vez has dado algo a alguien con la esperanza de recibir algo de esa persona? Sí, es que esa está fundamentada y voy a detenerme ahí un minuto en el principio. Más bienaventurado es dar que recibir. Y yo puse aquí el ejemplo de Betty Fountain. Esta era una norteamericana que cortó el cable de su casa. Y ese dinero que utilizaba para pagar el cable de su casa, ella lo envió al ministerio que nosotros hacíamos hasta el día de su muerte para que la palabra de Dios fuera predicada. Más bienaventurado es dar que recibir. Mis amigos, el tiempo se ha expirado. Tenemos que terminar este módulo, el Play de la filosofía de vida. Creo que nuestros amigos y estudiantes han quedado altamente agradecidos por la información. Muchísimas gracias. Y con usted seguimos posteriormente. Bendiciones.